Dicen que cuando tenemos que hacer algo, lo más difícil siempre es comenzar, y esto no podría ser más cierto que cuando hablamos de inversiones. En este video estaremos explorando 5 portafolios que cubren todos los perfiles de inversión, y uno de esos te va a ayudar a ti a comenzar, e incluso encontrarás respuestas que seguramente llevas tiempo buscando. En qué debería invertir y cuánto dinero debería asignar a cada activo. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Los portafolios que vamos a ver hoy son el resultado del perfil de inversión que van a encontrar en endeudados.com. Endeudados.com es una página con fines educativos y bajo ninguna circunstancia se debe considerar como consejo de inversión. Ninguno de los activos que vas a encontrar en la página, así como los que discutiremos en este video. Queremos ayudarte dándote una guía específica con un plan accionable que pueda ofrecerte valor, pero no consideres esto como una recomendación de inversión. La página actualmente está disponible solo para Patrons y en unos días estará disponible para todo el mundo, aunque quedarán algunas áreas exclusivas para Patrons. Una de esas justamente se encontrará al final del perfil de inversión. Prácticamente encontrarás un resumen de todo lo que hablamos en los primeros 2 años de Endeudados. Así que oficialmente te invitamos a que te unas a nuestro Patreon para que aproveches de ese y muchos otros beneficios que estamos desarrollando específicamente para ti. Esperamos verte por allá. Ahora comencemos con este video. Vamos a arrancar de una con los portafolios, pero antes queremos dar un poco de contexto por si acaso es la primera vez que alguien ha escuchado sobre el perfil de inversión. Básicamente, un perfil de inversión se determina al completar un formulario que examina tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de tiempo. Basado en tus respuestas vas a recibir uno de estos 5 perfiles: conservador, conservador moderado, moderado, moderado agresivo y agresivo. Vamos a estar revisando cada uno de los portafolios de inversión que están adaptados a estos perfiles. Comencemos con el perfil conservador. Este perfil está enfocado principalmente en la estabilidad y la preserva de capital a lo largo del horizonte de tiempo. Por lo general se estima que va a necesitar el dinero de sus inversiones dentro de los próximos 5 años o incluso menos. Podría empezar a necesitarlo ahora mismo. Este es un perfil que definitivamente no puede tolerar las caídas del mercado y la constante volatilidad, por lo que no se expone a la posibilidad de lograr mayores ganancias a largo plazo. Solo busca un potencial de ganancias que le genere ingresos y que le proteja de la inflación. Este portafolio está altamente ponderado a bonos con un 50%, asignando un 40% a bonos gubernamentales y un 10% a bonos corporativos, ambos estadounidenses. Luego, el segundo activo más grande es el dinero en efectivo, con un 30%. Aquí lo que es importante resaltar es que este dinero en efectivo no está en una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros regular. Este dinero en efectivo normalmente es dinero en cuentas de inversión, que por lo general se mantienen estacionados en cuentas money market, por lo que aunque sí es efectivo, sí está generando un poco de interés, actualmente entre un 4 y 5% anual aproximadamente. Una alternativa también es tenerlo en cuentas de ahorro de alto rendimiento. Algunas están ofreciendo actualmente más de 5%, lo cual es una locura considerando que estamos hablando de dinero en efectivo. O incluso se pueden considerar bonos del tesoro a corto plazo, específicamente a 3 meses. Luego, en la porción más pequeña del portafolio se asigna un 20% a acciones, de las cuales 15% podrían ir a acciones estadounidenses y un 5% a internacionales. Importante mencionar que al todavía ser un perfil conservador, la mayor parte de las acciones se concentra en compañías de gran capitalización de mercado. Y aunque sí podría haber una pequeñísima exposición a acciones internacionales, que suelen ser más riesgosas que las estadounidenses, la asignación se mantiene en mercados desarrollados. Solo un breve recordatorio que esto es simplemente una guía para comenzar y a partir de aquí se debería adaptar a la situación de cada persona. Entonces, como mencionamos, el enfoque principal es la estabilidad y la preserva de capital. Y muchas personas creerían que los bonos podrían cumplir con este enfoque. Sin embargo, los bonos, aunque sí aumentan la estabilidad del portafolio, tienen como finalidad principal generar ingresos constantes y predecibles. Dicho esto, la mayor parte de la estabilidad la trae el dinero en efectivo, que al no ser dinero invertido no sufre la volatilidad del mercado, porque aunque los bonos son menos volátiles que las acciones, aún sufren cierto grado de volatilidad. Un breve recordatorio que el dinero en efectivo también pueden ser bonos, pero a corto plazo. Entonces, para esos objetivos, el 80% del portafolio se divide entre bonos y efectivo. Ese 20% restante en acciones lo que permite es que el portafolio aún esté expuesto a crecimiento, y esto es lo que va a ayudar con la preserva de capital, porque sí es cierto que el dinero en efectivo es estable, pero a largo plazo todos sabemos que pierde valor gracias a la inflación, y la inflación es algo de lo que no se puede escapar. Es aquí cuando este portafolio se adapta a cada persona. Por ejemplo, si se quisiera introducir exposición al oro, se podría tomar parte de ese 30% en efectivo y asignarlo al oro, digamos un 10-15% o lo que la persona quiera. No sería ideal asignar todo el 30% a oro porque al final el dinero en efectivo también ofrece flexibilidad para el inversor, mientras que el oro es mucho menos flexible. Aquí también podría ser relevante el tamaño del portafolio, porque hasta ahora estamos hablando de porcentajes, pero la cantidad nominal
también va a ser importante para determinar muchas cosas y eso va a ser algo que se tiene que adaptar a cada persona. No es lo mismo estar hablando de un portafolio de $1,000, $200,000 o $1 millón. Si estamos hablando de un portafolio conservador de $1 millón, quizás sí sea apropiado asignar una parte a oro, porque con los ingresos de los bonos, los dividendos en las acciones y parte del efectivo, probablemente el inversor podría cubrir con sus necesidades y tanta asignación a efectivo podría sobreexponerlo a la inflación. Otro elemento que se tiene que adaptar a cada persona a partir de esta asignación son las inversiones en bienes raíces. Esto varía de persona a persona, incluso mucho más lo que puede variar las asignaciones en acciones y bonos. Principalmente porque hay muchas personas que comienzan a invertir en bienes raíces mucho antes que en la bolsa, ya sea con su casa propia, que luego se convirtió en una propiedad de inversión, o porque simplemente eligieron bienes raíces como el vehículo principal para la creación de su riqueza. Hoy por hoy es muy fácil invertir en bienes raíces a través de plataformas de crowdfunding y también es muy fácil gestionar la asignación de un portafolio, ya que en esos casos son otras personas las que realizan toda la operación. Pero suponiendo que un inversor con perfil conservador no tiene exposición a bienes raíces y quiere tener exposición, podría tomar parte de la asignación a bonos y dedicarla a bienes raíces. Históricamente, bienes raíces ha ofrecido un comportamiento un tanto similar en el contexto de estabilidad e ingresos, pero dado a la poca correlación que tiene con la bolsa, bienes raíces podría ser incluso una mejor alternativa para un portafolio completamente diversificado. Algunos de los ETFs que podrías considerar para comenzar con tu investigación son BND y AGG para bonos, aunque también podrías considerar comprar bonos de forma individual en vez de a través de ETFs. Si quieres conocer más sobre las diferencias entre uno y otro, te dejamos este video por acá. BOO y SPY para acciones estadounidenses, BEA y SCHF para acciones internacionales. Y si quieres conocer más sobre la plataforma de inversión en bienes raíces que nosotros utilizamos y cuáles son 15 de las mejores cuentas de ahorros de alto rendimiento del momento, te dejaremos links directos en la casilla de descripción. Según un estudio de Charles Schwab, usando datos hasta 2021, de un portafolio conservador bajo estas asignaciones se podría esperar un rendimiento promedio de 7.4%, con un rango de 22.8% en el mejor año y menos 4.6% en el peor año, sin ajustar a la inflación. Actualmente estamos trabajando en gráficos con retornos acumulados hasta la fecha actual y si eres Patreon vas a tener acceso ilimitado a eso y muchos otros recursos en endeudados.com. Así que te invitamos nuevamente a que te unas durante nuestra suscripción pública inicial. Moviéndonos al perfil conservador moderado, inmediatamente podemos ver que aún se mantiene un 50% en bonos, por lo que sin duda sigue siendo conservador, pero el 30% en efectivo pasó a ser 10%, y también podemos encontrar una porción, aunque bastante pequeña, a acciones de pequeña capitalización de mercado, que podrían ofrecer un mayor rendimiento, pero también traen una mayor volatilidad y un mayor riesgo de pérdida. También vemos una mayor asignación a acciones estadounidenses de gran capitalización, representando una cuarta parte del portafolio y un 10% a acciones internacionales, aunque todavía sigue siendo concentrado en mercados desarrollados. Se podría decir que este portafolio conservador moderado aún está enfocado en la estabilidad para intentar buscar un crecimiento modesto al exponerse a más acciones, incluyendo acciones de compañías pequeñas. Sin embargo, este perfil todavía no tolera las caídas repentinas en la bolsa y le da más peso a la predictibilidad del portafolio. Por eso es que se mantiene un 50% en bonos, aunque le da un mayor peso a bonos corporativos, que pueden ofrecer un mayor rendimiento, pero por supuesto con un mayor riesgo de impago. Entonces, a pesar de no tolerar o no querer tolerar las caídas en la bolsa, sí puede soportar un poco de volatilidad. Nada más con realizar el cambio de efectivo a acciones, automáticamente está aceptando volatilidad en el portafolio. Por más leve que sea, ya que la mitad está en activos menos volátiles, sí va a sufrir cierto grado de volatilidad. Ahora, uno de los puntos más importantes a considerar con el portafolio conservador moderado es que el inversor necesita tener una posición financiera suficientemente estable como para no acudir a los fondos del portafolio en periodos de inestabilidad o alta volatilidad, pero teniendo en cuenta que probablemente sí vaya a empezar a hacer uso de los fondos a corto plazo. También es probable que el oro no forme parte de un portafolio así, aunque nuevamente esto va a depender en gran medida del tamaño del portafolio a nivel nominal. Personalmente, a nivel porcentual, si tuviera que incluir el oro por X razón, quizás lo tomaría de la asignación de bonos y tal vez reduzca los bonos corporativos y le asigne un 5% a oro. Pero si no tuviera que agregar oro por X razón, de verdad no lo haría. Lo que sí incluiría a partir de esta asignación es bienes raíces, probablemente a través de una plataforma de crowdfunding o de forma directa, dependiendo de las circunstancias de ese momento. Y quizás reduzca por completo la exposición a bonos corporativos y le agregue todo ese 20% a bienes raíces. Según el mismo estudio de Schwab, usando los datos hasta 2021, de un portafolio conservador moderado bajo estas asignaciones se podría esperar un rendimiento promedio de 8.7%, con un rango de 27% en el mejor año y menos 12.5% en el peor año. Comparando los rendimientos promedios, vemos
que el portafolio conservador moderado tiene apenas un 1.3% de diferencia del perfil conservador. 1.3% puede sonar poco, pero cuando hablamos de rendimientos promedios, un 1% es considerable. Solo para que tengan en cuenta, de 1970 a 2016, solo 8 fondos mutuos lograron obtener un rendimiento de más de 1%, pero menos de 2% del rendimiento por encima del mercado. Y solo 2 fondos lograron obtener un rendimiento por encima del 2%, siendo uno de ellos el fondo Magellan, el cual fue gestionado por una persona que capaz has visto en algún video de YouTube, el señor Peter Lynch. Lynch fue gestor del fondo Magellan de 1977 a 1990 y en los primeros años logró obtener un rendimiento de 18.9% anual versus 8.9% del S&P 500, una diferencia abismal del 10%, aunque luego para 1983 la diferencia había bajado a 3.5%. Lynch fue uno de esos gestores inteligentes que decidió retirarse en su mejor momento. Pero bueno, no queremos desviarnos mucho de este video. El punto es que un 1.3% en promedio, aunque puede sonar pequeño, es bastante relevante para un crecimiento compuesto a largo plazo, sobre todo cuando estamos hablando de un portafolio diversificado. Otra cosa que resaltaríamos aquí es la diferencia entre los rangos. Efectivamente, el portafolio conservador moderado sufre una mayor volatilidad y la diferencia de menos 4% a menos 12% en el peor año tiene mucho peso para la tranquilidad del inversionista. A este punto, sin duda, la tolerancia al riesgo juega un papel clave y podríamos decir que queda en cada inversor decidir qué tan tranquilo puede o quiere dormir en las noches sabiendo que su portafolio podría caer más de un 10%. Algunos de los ETFs que podrías considerar para comenzar con tu investigación son los mismos que mencionamos para el perfil conservador, más SCHA, BBR y BBK para las acciones estadounidenses de pequeña capitalización. Siguiendo con el portafolio moderado, ya las cosas se ponen bastante interesantes, ya que este es el portafolio que aplica para la gran mayoría de personas con un horizonte largo de tiempo y es el que más sirve para adaptarse a las necesidades de cada quien. Este es el típico portafolio que ofrece un balance entre el riesgo y la recompensa. Se le da un mayor peso a las acciones, aunque los bonos siguen siendo una parte importante. Está enfocado en buscar crecimiento medio a través de la apreciación de las acciones a lo largo del horizonte de tiempo, mientras que espera una mayor estabilidad en comparación al resto del mercado. Sin embargo, ya a partir de aquí sí es necesario que soporte las caídas del mercado y la constante volatilidad. Ese es el intercambio que se hace para poder tener la posibilidad de un mayor crecimiento de capital, aunque no deja a un lado el riesgo de pérdida y por eso es que los bonos aún representan un tercio del portafolio. A partir de aquí también es crucial tener una posición financiera estable que permita que los fondos del portafolio se mantengan invertidos durante el mayor tiempo posible. Aquí ya tenemos que mirar un horizonte de mínimo 10 años sin tocar ni $1, más bien sumándole al portafolio idealmente. La ponderación ya comienza a verse más agresiva que los dos portafolios anteriores, con un 60% en acciones, de los cuales 35% van a acciones estadounidenses grandes, un 10% a acciones pequeñas y un 15% a acciones internacionales. Ya también aquí se puede exponer al crecimiento de los mercados emergentes, pero por supuesto asumiendo un mayor riesgo de pérdida. Y por supuesto el 5% en efectivo que no puede faltar. En un portafolio de este estilo, el dinero en efectivo juega un papel más directo en la capacidad de reaccionar a oportunidades, es decir, a las caídas del mercado. Ya es decisión de cada quien qué porción de efectivo quiere tener disponible para estas oportunidades. Nosotros diríamos que podría llegar a un máximo de 10%, aunque lo ideal es mantenerlo alrededor del 5%. De nuevo, todo depende del tamaño nominal del portafolio. Este creo que es el portafolio perfecto para que todo el mundo empiece porque es muy fácil observar los espacios en donde se puede adaptar a los gustos y necesidades de cada quien. Sin duda, aquí hay lugar para incorporar otros activos con mayor potencial de crecimiento, si es algo que se quiere hacer. Esta asignación la tomaríamos de las acciones internacionales, ya que de por sí se considera la asignación más agresiva o la más riesgosa. Personalmente, no asignaríamos más de un 5% a activos especulativos, pero esto es algo extremadamente personal y nuevamente tiene mucho que ver el tamaño nominal del portafolio. No es lo mismo el 5% de $2 millones que el 5% de 20.000. También se puede ver espacio para el oro si estamos hablando de un portafolio considerable. Yo pensaría que de unos $500.000 para arriba para comenzar a tomarlo en cuenta, y no creo que ascendería más de un 5%. Pero nuevamente, cada quien. Esto, al igual que en los portafolios anteriores, lo asignaría de la ponderación de los bonos. No podemos olvidar que este perfil sigue siendo moderado, lo que significa que la clave es el balance. En pocas palabras, este es el portafolio en donde la diversificación es lo más importante, ya que te expone al crecimiento mientras buscas cierto grado de protección. Usando los datos hasta 2021, de este portafolio moderado, bajo estas asignaciones, se podría esperar un rendimiento promedio de 9.5%, con un rango de 30.9%
20.9% en el mejor año y menos 20.9% en el peor año. Ya estamos viendo una diferencia de 2.1% del perfil conservador. Pero también nos estamos exponiendo a una volatilidad total y necesitamos sí o sí tener el estómago para ver nuestros activos caer un 20% o más y evitar caer en pánico. Ahora, a partir de un portafolio de este estilo, también comienza a ser más relevante el rebalanceo y los cambios en las asignaciones a medida que pasa el tiempo o dependiendo del estado actual o la perspectiva a futuro de las economías. Los cambios agresivos en este tipo de portafolios tienen un impacto mucho más significativo, ya que el rendimiento del mismo ya no es tan predecible e históricamente los cambios en las asignaciones, ya sea por miedo o por FOMO, comienzan a tener un impacto gigantesco para el retorno promedio. Por lo general, y esto no es todo el mundo, pero por lo general, los inversores que realizan este tipo de cambios terminan obteniendo un rendimiento por debajo del promedio. Esto, por supuesto, es un tema que podríamos hablar en detalle en otro video, aunque ya lo hemos hablado fácilmente como en 12. Pero podemos hacer uno exclusivamente dedicado a este tema. O incluso puede ser un buen tema para hablar en los lives con los Patrons. Pasando al penúltimo perfil, tenemos el moderado agresivo. Este es sin duda el perfil que más van a ver entre personas que ya tienen experiencia invirtiendo en bolsa. Al igual que el perfil moderado, un inversor moderado agresivo puede tolerar las caídas en la bolsa. Tiene estabilidad financiera, un horizonte de más de 10 años, sigue diversificado, aunque tiene una mayor exposición a acciones, con la intención principal de tener la posibilidad a una mayor apreciación. Este portafolio tiene un 80% de asignación a acciones, de las cuales el 45% están en acciones de empresas grandes estadounidenses, un 15% a acciones de empresas pequeñas, un 20% a acciones internacionales y un 15% a bonos. Y por supuesto, el respectivo 5% para las oportunidades. Este es el típico portafolio de un inversionista con experiencia invirtiendo en bolsa que se enfoque en la diversificación. Previo a la subida de intereses del ciclo que estamos viviendo actualmente, esta porción de bonos era mucho más pequeña y en la gran mayoría de los casos prácticamente inexistente. De hecho, si ocultamos esta asignación, podríamos ver un portafolio más parecido al que fue el portafolio de muchos durante la última década. Esto prácticamente es un portafolio agresivo. Lo único que lo hace moderado es la porción de los bonos, que en mi opinión, y ya lo hemos hablado en varios videos, esto va a volver a formar parte de los portafolios de este tipo de inversionistas, probablemente para la siguiente década. A este punto quizás te has preguntado por qué no hay acciones de compañías medianas. Eso es porque la porción de acciones en estos portafolios sigue una técnica barbell, que es que se enfoca solo en dos extremos de un rango. En el caso de las acciones le da un mayor peso a las empresas grandes con un menor peso a las empresas pequeñas, ignorando todo lo que está en el medio. Esto se hace para tratar de conseguir un mayor crecimiento, limitando las pérdidas. Este tipo de técnica es ideal para una persona que no esté buscando rebalancear su portafolio, porque la idea es que el portafolio se vaya rebalanceando solo. Es decir, a medida que la porción de empresas pequeñas, que es la asignación más pequeña, vaya creciendo con el tiempo, debería formar una mayor asignación de todo el portafolio. Esto en realidad es cierto con todos los portafolios, pero es mucho más evidente cuando se aplica la técnica barbell. Entonces, si revisamos el detalle, vamos a encontrar una columna que dice variación. Esta variación respeta la asignación original del perfil de inversión, pero integra exposición a compañías medianas. Esta columna se puede encontrar en todos los perfiles. Usando los datos hasta 2021 de este portafolio moderado agresivo bajo estas asignaciones, se podría esperar un rendimiento promedio de 10%, con un rango de 34.4% en el mejor año y menos 29.5% en el peor año. Aquí es todavía más relevante el tema de tratar de cambiar las asignaciones. Por lo general, los inversionistas con un perfil moderado agresivo tratan de anticipar una caída del mercado, no solo para evitar pérdidas, sino para capturar el rendimiento por encima del 10%. Esta práctica no suele ser rentable a largo plazo y lo cierto es que son muy poquitos los que logran capitalizar de forma efectiva. Algunos de los que lo intentan logran vender en un buen momento relativo a sus inversiones, pero luego no consiguen entrar en el punto justo antes de las subidas. Históricamente y estadísticamente terminan por debajo del promedio. Sé que esto ya lo mencioné, pero lo repito solo porque es usual en los perfiles moderados agresivos que las emociones le ganen a los inversionistas y al final la reacción a estas emociones es lo que termina cobrando los rendimientos, no necesariamente las asignaciones del portafolio. Y bueno, ya que estamos hablando de emociones, podemos revisar el portafolio agresivo, que es prácticamente igual al moderado agresivo, solo con la diferencia de que no tiene ninguna exposición a bonos. Esto expone al portafolio a la mayor apreciación posible, y está de más decir que es el portafolio más volátil y el que asume el mayor riesgo de todos. También creo que está de más decir que la posición financiera del inversionista agresivo también debe ser muy agresiva. Sin duda tiene que tener como mínimo un horizonte de 10 años, como mínimo, y tiene que poder dejar los fondos invertidos
activos durante todo el horizonte de tiempo de ser necesario. Este portafolio tiene un 95% de asignación en acciones, aunque podríamos decir que es un 100% si consideramos el dinero en efectivo como dinero disponible para invertir y no como una posición estructural del portafolio. El 50% está enfocado en acciones de empresas grandes estadounidenses, el 20% en acciones pequeñas y un 25% en acciones internacionales. Este portafolio se abre más a inversiones especulativas, ya que lo que busca es la mayor ganancia posible. Criptomonedas, compañías de crecimiento, empresas enfocadas en innovación. Toda inversión que pueda ofrecer una mayor apreciación puede tener lugar aquí. Personalmente jugaría con las asignaciones de empresas estadounidenses pequeñas y las internacionales. Hay un 45% que puede ser distribuidos en inversiones más riesgosas. Ahora, considerando la asignación original, de este portafolio agresivo se podría esperar un rendimiento promedio de 10.3% con un rango de 39.9% en el mejor año y menos 36% en el peor año. Esto usando el estudio de Schwab con datos hasta 2021. Ahora, ¿por qué no hay tanta diferencia entre el agresivo y el moderado agresivo si se supone que el agresivo busca más apreciación? Esto es porque es un portafolio diversificado y un portafolio diversificado nunca va a ofrecer un rendimiento muy despegado del promedio. Esto, aunque algunos lo puedan ver como una desventaja, otros lo ven como una ventaja, porque un portafolio diversificado ofrece una mayor predictibilidad. Nosotros lo vemos más como una característica más allá de una desventaja o una desventaja, porque solo con exponerse más hacia inversiones especulativas se podría obtener un rendimiento por encima, solo que asumiendo mayor riesgo de pérdida y también reduciendo la probabilidad de que efectivamente se obtenga ese rendimiento por encima del promedio, se obtenga ese alfa. Es decir, si se abren las posibilidades para obtener un mayor rendimiento, pero se reducen las probabilidades de obtener ese rendimiento. Si vieron nuestro video donde hablamos de la dispersión, van a entender el porqué de todo esto. Y si no lo has visto, te lo dejamos por acá. Ahora, nuestro acercamiento para todo el mundo es que todos deberían tener un portafolio parecido a los que vimos hoy como portafolio principal. Es decir, realizar un cuestionario de perfil de inversión, determinar cuál es tu perfil y luego comenzar a armar un portafolio base que se adapte a ese perfil. Luego, sin ningún problema, se puede ir integrando elementos que se adapten a tu estilo más allá de tu perfil. Es decir, agregar algunas acciones de empresas o ETFs que investigaste y que después de tu análisis consideras que te van a ofrecer un rendimiento positivo que te van a ayudar al portafolio total. Esto es algo que Bogle estuvo completamente en contra, pero creo que es algo natural en el comportamiento humano, especialmente ahora que hay más acceso que nunca a datos financieros y herramientas que te puedan ayudar a tu análisis. Pero siempre el portafolio base debería ser como algo no negociable. Nuestro consejo es que siempre se contribuya de forma consistente y se trate como si fuera la renta de la casa o el préstamo que siempre se tiene que pagar, o los gastos de alimentación, transporte, etc. Tratarlo como un gasto no negociable. Tratar de evitar lo más posible asumir riesgos innecesarios a la hora de invertir, sobre todo en gran medida, y tratar de evitar pagar costos elevados en ETFs y fondos mutuos. Y por supuesto, controlar las emociones lo más posible porque al final eso es lo que va a diferenciar el inversor exitoso del perdedor. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.